En este video estudiaremos qué es un número complejo y veremos dos representaciones de números complejos. Un número complejo, el cual tú probablemente ya conoces, es simplemente un par de números reales. Es decir, un número z, una variable z, es un número complejo si lo podemos escribir de la siguiente manera. A, b, donde a y b son números reales. Fíjate que esto no es un intervalo abierto. Esto no es un conjunto abierto ni nada por el estilo. Esto es simplemente un número real que se representa de esta manera, a, b. Como podemos ver, está encerrado entre paréntesis y por tanto el orden importa. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo decir z0 igual a, b que, por ejemplo, b, a igual a z1, digamos que este es otro complejo. Estos son dos números complejos diferentes si a y b son diferentes. Luego, estamos viendo que z se define de esta manera. Esta es una manera de representar un número complejo, como a, b. Pero hay otras maneras. Por ejemplo, este mismo complejo que tenemos aquí, yo puedo simplemente escribir en la forma binómica a más bi. Y es exactamente lo mismo. A es este numerito que tenemos acá y b es este numerito que tenemos acá. Pero como eso de numerito no tiene mucho, no es una buena jerga matemática, vamos a ponerle un nombre. A esta a le llamamos la parte real de un número complejo, la parte real de z. Y a esta b que tenemos aquí le llamamos la parte imaginaria de z, la parte imaginaria de z. Esto lo podemos escribir de otra manera. Podemos decir RE z es igual a a. Esto simplemente quiere decir la parte real de z es a. Y podemos escribir imaginario de z, o sea, la parte imaginaria de z es igual a b. Fíjate que la parte imaginaria de z no es bi, es solamente la b, es solamente este número real que tenemos acá. Entonces, un ejemplo normal, un ejemplo común de número real, perdón, de número complejo sería, por ejemplo, 4,3, que es igual a 4 más 3i. Este es un ejemplo de un número complejo. Vamos a ver otro ejemplo de número complejo. Podemos poner menos 1,9. Puede ser cualquier par de números reales los que pongamos aquí. Este sería menos 1 más 9i. También podemos decir menos 2, menos 5, que sería igual a menos 2 menos 5i. Estos tres son ejemplos de números complejos. Vemos, por ejemplo esta i que tenemos aquí. ¿Qué es esta i? Pues esta i es el símbolo que se utiliza para expresar el siguiente número complejo. Esta i no es más que 0,1 y es la que te permite decir, digamos por ejemplo en esta notación binómica, cuál es el real y, o sea, perdón, cuál es la parte real y cuál es la parte compleja. Entonces, cuando tenemos 3 por este número, decimos que el 3 entonces es la parte imaginaria. Vamos a ver luego en otro video qué significa esto de 3 por i, porque tenemos que estamos multiplicando un número real por un imaginario y hay que ver que realmente esto realmente es posible. Y realmente sí podemos definir la suma, la resta, la multiplicación y la división de números complejos. Pero eso lo haremos un poquito más adelante, posiblemente en el próximo video. Yo solamente quiero que sigamos viendo otros dos ejemplos de números complejos, digamos 7,0, que es igual a 7. No tengo que poner más 0i porque realmente no tiene sentido 0 por i, que es igual a 0. Entonces no vale la pena ponerlo. Luego solamente ponemos el 7. El 7 en la representación binómica. Luego vemos que si la parte imaginaria de un número complejo es 0, entonces caemos en un número real. Igualmente, si tenemos un 0 de primero y digamos un 5 aquí, entonces solamente tenemos 5i. Y esto es lo que se conoce como un número puro.
Imaginario puro porque no tiene parte real. O bueno, dicho de otra manera, su parte real es igual a cero. Y entonces este se conoce como real puro, porque su parte imaginaria es igual a cero. Para concluir, vemos de dónde vienen los números complejos o de dónde viene su necesidad y cuál es su alcance. Así rápidamente, porque realmente este curso se trata de estudiar los números complejos, funciones complejas y toda la variable compleja, pero y se haría muy largo este video si nos pusiéramos a decir todas las aplicaciones de los números complejos. Pero vamos a ver una necesidad básica de dónde vienen los complejos. El complejo viene básicamente de la necesidad de que ecuaciones como esta surgen bastante en la naturaleza y en la ingeniería. Entonces necesitamos una manera de resolverlas. Y lamentablemente los reales no pueden resolver esta ecuación. No hay un número real que su cuadrado sea igual a -1. Sin embargo, como veremos pronto, veremos que x es igual a y en este caso. Es decir que y, dicho de otra manera, y al cuadrado va a ser igual a -1. Esto veremos que se cae de la definición de y de la definición de multiplicación de números complejos que daremos en el siguiente video. Pero basta con que veas que los números complejos surgen de la necesidad de que hay ciertas situaciones del mundo real, no solamente de la matemática pura, sino de la matemática aplicada, en la cual tú necesitas utilizar los números complejos para resolver un problema de una manera efectiva. Entonces veremos que el alcance de los números complejos en esta materia de variable compleja es que podemos no solamente definir numeritos complejos, también definiremos funciones complejas. Buscaremos el límite de esas funciones, veremos que podemos integrar en el plano complejo, derivar en el plano complejo. Veremos series y veremos mapeos, veremos muchas cosas con muchas aplicaciones, las cuales justificarán el hecho de que hay que estudiar los números complejos, la variable compleja y claro, el análisis complejo.